Para comenzar con el video y continuando con el tema sobre derivada de las funciones cuadráticas aplicando la definición, recordaremos su concepto, que se define como: es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Luego, la derivada de una función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 del cociente entre la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x dividido para h. Muy bien. A continuación, realizaremos un ejemplo de cómo aplicar la definición a la función cuadrática de la forma f en x es igual a por x elevado al cuadrado más b por x. Calcule la derivada de la siguiente función aplicando la definición. F en x va a ser igual a 2 por x elevado al cuadrado más 3x. Muy bien, ya conocemos que para calcular la derivada de una función aplicando la definición debemos comenzar por determinar f en x más h, que nos quedaría 2 que multiplica a x más h elevado al cuadrado más 3 que multiplica a x más h. Luego, la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Reemplazamos f en x más h, que nos quedaría 2 que multiplica a x más h elevado al cuadrado más 3 que multiplica a x más h menos, reemplazamos f en x, que nos quedaría entre paréntesis 2x elevado al cuadrado más 3x y todo dividido para h. Ahora bien, resolviendo la suma de un binomio al cuadrado, utilizaremos el producto notable. Luego nos quedaría que la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 que multiplica a x elevado al cuadrado más 2xh más h elevado al cuadrado, más resolvemos la multiplicación aplicando la propiedad distributiva y nos quedaría 3x más 3h. Eliminamos el paréntesis y nos quedaría menos 2x elevado al cuadrado menos 3x y todo dividido para h. Ahora bien, resolviendo la multiplicación aplicando la propiedad distributiva, nos quedaría que la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x elevado al cuadrado más 4xh más 2h elevado al cuadrado más 3x más 3h menos 2x elevado al cuadrado menos 3x y todo dividido para h. Luego, agrupando y reduciendo términos semejantes, nos quedaría que la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 4xh más 2h elevado al cuadrado más 3h dividido para h. Luego, distribuyendo la h del denominador para cada término del numerador, nos quedaría que el límite cuando h tiende a 0 de 4xh dividido para h más 2h elevado al cuadrado dividido para h más 3h dividido para h. Luego, simplificando las h's que aparecen en los cocientes, nos quedaría que la derivada de la función
va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 4x más 2h más 3, y reemplazando el valor de h, que es 0, nos quedaría 4x más 3, y este sería el resultado de la derivada de la función. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre derivada de la función cuadrática de la forma f en x es igual a por x elevado al cuadrado más bx, aplicando la definición como parte del curso de derivadas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.